En esta presentación vamos a ver lo que la Iglesia enseña tocante a la doctrina de la Trinidad. Una vez que averigüemos lo que enseña, veremos si Elena de White creía y enseñaba esta misma doctrina. Veamos algunas declaraciones oficiales de la Iglesia hoy día con respecto a la Trinidad. La primera cita dice: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, sobre todo y siempre presente. Él es infinito y está más allá de la comprensión humana, pero conocido a través de la autorrevelación de Él. Él es eternamente digno de adoración y servicio por parte de toda la creación. En esta declaración podemos ver que la creencia trinitaria, la cual la Iglesia enseña, es que Dios es una unidad de tres personas coeternas. Noten también la declaración: Dios es inmortal. Esto significa que cada uno de ellos, de las tres personas, no puede morir o dejar de existir, porque es parte del Dios inmortal. Esto es importante notar y veremos más adelante por qué. La siguiente cita nos dice lo siguiente: las tres personas comparten una naturaleza indivisible. Cada persona de la deidad es, por naturaleza y esencia, Dios, y la plenitud de la deidad habita en cada uno de ellos. Por otro lado, cada persona de la deidad está inseparablemente conectada con las otras dos. Noten que las tres personas comparten una naturaleza indivisible y cada persona de la deidad está inseparablemente conectada con las otras dos. Otra cita enseña lo siguiente: el trinitarismo es la creencia ortodoxa de que hay un solo Dios vivo y verdadero. Sin embargo, este Dios único es una unidad de tres personas que son de una sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De nuevo, esta declaración repite: este Dios único es una unidad de tres personas, y añade: de una sola sustancia. Ahora noten la siguiente declaración: en las Escrituras Dios ha revelado su naturaleza trascendente como Trinidad, es decir, tres personas divinas distintas que actúan directa y históricamente en la historia y constituyen el único ser divino trinitario. Según esta declaración, Dios ha revelado su naturaleza trascendente como Trinidad, es decir, tres personas, las cuales constituyen el único ser divino trinitario. Esto es muy difícil para uno envolver su mente. ¿Cómo puede un ser tres personas? Uno no puede explicarlo y por lo tanto es un misterio. Así se nos ha dicho, el misterio de la Trinidad. Y es por esto que nadie puede explicar tal doctrina. Noten esta siguiente cita, lo que dice: las Escrituras nos obligan a aceptar que los tres, que son todos Dios verdadero, comprenden una sola entidad, la Trinidad. Solo hay un Dios verdadero, por lo que no tenemos otra alternativa que llegar a la conclusión de que los tres son uno indivisible, que comparte una sola sustancia o esencia divina. Por lo tanto, según Max Hatton, no tenemos otra alternativa que llegar a la conclusión de que los tres son uno. Richard Rice, otro teólogo adventista, escribió lo siguiente. Noten: el papel de la Trinidad en una doctrina de Dios siempre plantea preguntas. Una razón es que la palabra en sí
no aparece en la Biblia, ni hay una declaración clara de la idea, pero la Biblia prepara el escenario para su formulación y el concepto representa un desarrollo de afirmaciones y conceptos bíblicos. Entonces, aunque la doctrina de la Trinidad no es parte de lo que la Biblia misma dice acerca de Dios, es parte de lo que la Iglesia debe decir para salvaguardar la visión bíblica de Dios. Aunque la doctrina de la Trinidad no es parte de lo que la Biblia misma dice acerca de Dios, es parte de lo que la Iglesia debe decir. ¿Para qué? Para salvaguardar la visión bíblica de Dios. Richard Rice está de acuerdo en que la doctrina de la Trinidad no se puede encontrar en las Santas Escrituras. Dice que no se puede encontrar una declaración clara de la idea. También escribió correctamente que fue la Iglesia la que formuló esta enseñanza. Esto fue después de que se cerró el canon de las Santas Escrituras. Por eso, con respecto a nuestra salvación, no es necesario creer en tal enseñanza. En otras palabras, podemos rechazar la doctrina de la Trinidad sin que afecte nuestra salvación. De hecho, la Iglesia Adventista del Séptimo Día rechazó durante más de 100 años la doctrina de la Trinidad, de que Dios es un ser y tres personas. Tal enseñanza se consideró que no era bíblica. Vemos entonces que estos teólogos están de acuerdo entre sí. Hagamos un breve repaso. 1. Todos están de acuerdo en que la doctrina de la Trinidad enseña que las tres personas existen inseparablemente en una sustancia indivisible, o sea, un ser trino o trinitario como el único Dios. 2. Dios es una unidad de tres personas coeternas. 3. Dios es inmortal. Esto es lo que la Iglesia enseña actualmente. Ahora muchos quizás se hagan la pregunta, ¿acaso no la señora White escribió las palabras una sustancia? Sí, pero ella calificó lo que quería decir con tal palabra. Cuando escribió una sustancia, ella añadió poseer los mismos atributos. Leamos la cita. ¿Con qué firmeza y fuerza pronunció estas palabras? Los judíos nunca antes habían escuchado tales palabras. Una influencia convincente los acompañó, porque parecía que la divinidad estallaba a través de la humanidad, cuando Jesús dijo, Yo y el Padre uno somos. Las palabras de Cristo estaban llenas de profundo significado, al afirmar que Él y el Padre eran de una misma sustancia. Noten lo siguiente, poseyendo los mismos atributos. Los judíos entendieron lo que quería decir. No había razón para que lo malinterpretaran y tomaron piedras para apedrearlo. Esta es una declaración, una afirmación de la divinidad de Cristo. Por eso los judíos querían apedrear a Jesús. Sabían que estaba reclamando un estatus divino como deidad o Dios. Esto es muy diferente a lo que hoy se enseña. Ahora la pregunta, ¿creía la señora White en la Trinidad? Antes de leer lo que la señora White escribió acerca de Dios, veamos el testimonio de su esposo tocante a la posición suya y la de su esposa, Elena White. Iniciemos con esta declaración. Este misionero parecía muy liberal en sus sentimientos hacia todos los cristianos, pero después de catequizarnos sobre la Trinidad y encontrar que no estamos encontrados en el sujeto de su Dios triuno, se puso serio en denunciar
el unitarismo, que le quita a Cristo su divinidad y lo deja como un hombre. Aquí, en lo que respecta a nuestras opiniones, estaba combatiendo a un hombre de paja. Nosotros no negamos la divinidad de Cristo. Nos deleitamos en dar todo el crédito a todas esas fuertes expresiones de la Escritura que exaltan al Hijo de Dios. Creemos que es la persona divina a la que se dirige Jehová con las palabras: hagamos al hombre. Aquí vemos una declaración escrita sobre la creencia de Jaime y Elena de White con respecto a la Trinidad. Y es evidente que el misionero, que era trinitario, confundió su rechazo de la Trinidad con una negación de la divinidad del Hijo de Dios. Este es un error similar que muchos trinitarios hoy en día adventistas cometen. No obstante, el punto más destacado aquí, en respuesta a su punto de vista, es que la documentación escrita niega que la señora White haya sido trinitaria, o sea que Dios es tres personas. Otra cita de Jaime White dice lo siguiente: invitamos a todos a comparar los testimonios del Espíritu Santo a través de la señora White con la palabra de Dios. Y en esto no los invitamos a compararlos con su credo. Eso es otra cosa. El trinitario puede compararlos con su credo, y porque no están de acuerdo con tal, los condena. Aquí de nuevo el pastor Jaime White afirma que el testimonio de su esposa no está de acuerdo con el trinitarismo. Nuevamente, esta es otra indicación de que la señora White no era trinitaria. Este es el testimonio de su esposo Jaime White, y por lo tanto deberíamos creer en su testimonio sobre este asunto, en la medida de nuevo en que él era su esposo, y por lo tanto lo sabría mejor que usted o yo. Pasemos ahora a los escritos de la señora White. Desde mi niñez se me ha dado clara instrucción de que Dios es una persona y que Cristo es la imagen expresa de su persona. Notemos que la señora White dice con claridad de que Dios es una persona, o sea, no tres, y añadió que Cristo es la imagen expresa de su persona, o sea, la imagen expresa de Dios. Otra cita dice lo siguiente: hay muchos problemas en nuestro mundo de hoy con respecto a que el Creador no sea un Dios personal. Dios es un ser y el hombre fue hecho a su imagen. Después de que Dios crió al hombre a su imagen, la forma era perfecta en todos sus arreglos, pero no tenía vitalidad. Luego, un Dios personal, que existía por sí mismo, sopló en esa forma el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo que respiraba, inteligente. Por medio de Jesucristo, Dios, no un perfume, no algo intangible, sino un Dios personal, creó al hombre y lo dotó de inteligencia y poder. Por medio de esta declaración, nosotros podemos entender que Dios es un ser, y fue por medio de Jesucristo que Dios hizo al hombre, y cuando sopló el aliento de vida, el hombre se convirtió en un ser vivo. Igualmente, notemos que Dios no es algo intangible, pero sí un Dios personal. Personal, la definición: relativo a un individuo, afectando a individuos, peculiar o propio de él o ella,
o de acciones o carácter privado. 2. Perteneciente a la naturaleza corporal, exterior, corporal como encantos o logros personales. 3. Presente en persona, no actuar, por representante, como una entrevista personal. También leímos el término intangible, que no puede o no debe ser tocado, tomado del diccionario Webster de 1828. Otra cita de la señora White dice lo siguiente: o el maravilloso sofisma que está surgiendo, el sofisma magistral, que Dios es una esencia. Tenemos un Dios personal y un Salvador personal, y Satanás está tratando que todas sus artimañas de seducir a hombres y a mujeres para que se vuelvan como dioses, y los halaga para que tengan una educación cada vez más alta. Pero queremos la clase baja. Eso es lo más alto que podemos obtener, porque el yo vive. Notemos aquí la advertencia. Está surgiendo el sofisma magistral de que Dios es una esencia. Ahora, la definición de esencia es una entidad inmaterial o espiritual. Y el término inmaterial, no formado de materia, incorpóreo, espiritual, según el diccionario Collins en inglés británico. Elena de White dijo que Cristo y su Padre son seres personales, o sea, con formas tangibles. Esto contradice los artículos de fe del credo metodista, así como el credo católico, que hacían a Dios sin forma. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo ni partes. Sigamos con la siguiente cita. Noten lo que dice: Id pues, dijo, y enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, un Dios personal, y del Hijo, un príncipe y salvador personal, y del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo. Los paréntesis son originales. Observemos que, a diferencia del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo no se dice es personal, por lo que puede ser una esencia que puede estar en todas partes. Ella escribió lo siguiente: los creyentes de todas las épocas deben ser uno, y el Espíritu Santo es la esencia viviente que consolida, anima y impregna todo el cuerpo de los seguidores de Cristo. El mismo Espíritu está también en toda la naturaleza. Noten, el agricultor arra su tierra y siembra la semilla, pero no puede hacer que la semilla crezca. Debe depender de Dios para hacer lo que ningún poder humano puede hacer. El Señor pone su propio espíritu en la semilla, haciéndola brotar a la vida. En otra cita leemos lo siguiente: no por su propia energía ingerente produce la tierra sus bondades, y año tras año continúa su movimiento alrededor del sol. Una mano invisible guía los planetas en su circuito de los cielos. Una vida misteriosa impregna toda la naturaleza. Una vida que sostiene los innumerables mundos a través de la inmensidad, que vive en el átomo del insecto, que flota en la brisa del verano, que da alas al vuelo de la golondrina y alimenta a los jóvenes cuervos que lloran, que hace brotar el capullo, florecer y la flor en el fruto. Para todos los objetos de su creación, la condición es la misma: una vida sostenida al recibir la vida de Dios, una vida ejercida en armonía con la voluntad del Creador.
El Espíritu de Dios está obviamente y maravillosamente sosteniendo todo el universo. ¿Pero es aquí donde Dios está? No, eso sería imposible porque Él es una persona tangible. ¿Y dónde está Él? Bueno, leamos la respuesta según la inspiración. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros, permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su Espíritu, está presente en todas partes. Mediante su Espíritu y sus ángeles, atiende y cuida a los hijos de los hombres. En el libro Educación, el cual citamos, podemos ver aún más claro la relación entre Dios y su Espíritu. Noten lo siguiente: el enorme poder que trabaja en toda la naturaleza y sostiene todas las cosas no es meramente, como dicen algunos hombres de ciencia, un principio que todo lo penetra, ni una actividad. Dios es espíritu, y no obstante es un ser personal, pues el hombre fue hecho a su imagen. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo, Jesús, el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su sustancia. Se halló en la tierra en forma de hombre. Como Salvador personal, vino al mundo y ascendió a lo alto. Como Salvador personal, intercede en las cortes celestiales. Delante del trono de Dios, ministra en favor nuestro, uno como un hijo de hombre. La siguiente cita dice: el apóstol Pablo, al escribir movido por el Espíritu Santo, declara de Cristo que en Él fueron creadas todas las cosas, y para Él, y Él, o sea Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La mano que sostiene los mundos en el espacio, la mano que mantiene en su disposición ordenada y actividad incansable todo lo que existe en el universo de Dios, es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. La grandeza de Dios no es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono, sin embargo es omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. Notemos que Dios es un espíritu, o como lo traduce más correctamente la margen revisado, Dios es espíritu, como en su naturaleza, en contraste con nuestra naturaleza mortal, así como Dios es luz y Dios es amor, como Juan dice en su primera epístola. Su naturaleza es espiritual, o sea, todopoderosa, y desde su trono Él puede manifestar su poder en todos los lugares, sosteniendo cada átomo en el universo.
Es verdaderamente asombroso y más allá de lo que podemos nosotros comprender. Él se manifiesta en todo el universo por su propia obra o actividad. Este poder obrando es su espíritu, y tanto la Biblia como los escritos de la hermana White lo expresan como su mano, mostrando que es una obra personal. No podemos tener una relación con su actividad, pero podemos tener una relación con aquel que obra desde su trono en el cielo. Mi mano sigue siendo yo mismo, así como el Espíritu de Dios es el mismo, pero no debes tener una relación con mi mano, sino conmigo personalmente. Bueno, asimismo es el Cristo, cuya presencia personal de nuevo está en el cielo, con quien debemos tener una relación. La mano sustentadora de nuestro Señor, que obra en todo el universo por la voluntad de su Padre, es figurativa, por supuesto representando su obra y por lo tanto a Él mismo. Y el espíritu de profecía lo declara de la siguiente manera: el Espíritu Santo es el representante de Dios. Dios no puede estar personalmente en todos los lugares a la vez, por lo que Él envía a su representante, que puede actuar en su nombre, tomando el nombre de Dios y también el de Cristo Jesús, aunque no ellos mismos. Él, aunque en el cielo, es el que está operando. Por lo tanto, donde quiera que su espíritu esté obrando, puede decirse que es su propia presencia, pero no en persona, sino independiente de ella. Así como escribió uno de nuestros pioneros, notemos lo siguiente: Dios por su espíritu puede llenar el cielo y la tierra, etc. Algunos confunden a Dios con su espíritu, lo cual crea confusión. Hasta aquí hemos visto un poco de lo que la señora White escribió. Un breve repaso de sus declaraciones enseñan: 1. Dios es una persona, un ser, un Dios personal y tangible. 2. Cristo es la imagen expresa de su persona y un ser personal. 3. El Espíritu Santo es la esencia viviente que consuela, anima y impregna todo el cuerpo de los seguidores de Cristo, el representante y el poder de Dios. Igual, el Espíritu Santo personifica a Cristo. Es un hecho que las declaraciones de la Iglesia contradicen los testimonios. Bien podemos ver que la señora White no enseñó lo que la Iglesia hoy día cree y enseña acerca de Dios. El Espíritu de Dios inspiró a la señora White a escribir lo siguiente: que ningún hombre entre en la obra de derribar los cimientos de la verdad que nos ha hecho lo que somos. Dios ha guiado a su pueblo hacia adelante, paso a paso, aunque había trampas de error por todos lados. Aquellos que buscan remover los viejos hitos no se mantienen firmes, no recuerdan cómo han recibido y oído. Los que tratan de introducir teorías que derribarían los pilares de nuestra fe acerca del santuario o acerca de la personalidad de Dios o de Cristo están obrando como ciegos. Buscan introducir incertidumbres y dejar al pueblo de Dios a la deriva, sin ancla. Cuando entren hombres que quisieran quitar una clavija o un pilar del fundamento que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, que los ancianos que fueron pioneros en nuestra obra hablen claramente, y que los que están muertos hablen también, mediante la reimpresión de sus artículos en nuestros periódicos. Recoja los rayos de la luz divina que Dios ha dado al guiar a su pueblo paso a paso por el camino de la verdad. Esta verdad resistirá la prueba del tiempo. Es nuestro deseo que esta presentación les haya ayudado a ver lo que la Iglesia enseña acerca de Dios y lo que la señora White enseñó acerca de Dios.
y podamos ver la verdad sobre este asunto importante, el cual la verdad nos ayuda a ver un poco el gran amor de Dios que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Tan grande amor que arriesgó la pérdida de su propio Hijo si hubiese caído en pecado. Esto es imposible de ver dentro de la doctrina trinitaria. Noten la siguiente cita: para el honor y la gloria de Dios, su amado Hijo, la fianza, el sustituto, fue entregado y descendido a la prisión de la tumba. El sepulcro nuevo lo encerró en sus cámaras rocosas. Si un solo pecado hubiera manchado su carácter, la piedra nunca habría sido quitada de la puerta de su cámara rocosa, y el mundo con su carga de culpa habría perecido. La siguiente cita declara: Cristo ha encontrado su perla de gran valor en las almas perdidas que perecen. Vendió todo lo que tenía para tomar posesión de esa perla. Él incluso se comprometió a hacer el trabajo él mismo y a correr el riesgo de perder su propia vida en el conflicto. Otra declaración dice: nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. ¿Recuerdan que la Trinidad enseña que Dios es inmortal y por lo tanto cada uno de los tres no puede morir o dejar de existir? Esta doctrina no nos permite ver la magnitud del amor de Jehová. Él entregó y arriesgó la existencia eterna de su propio Hijo unigénito, y lo entregó incluso por la salvación, si fuese posible, de una sola alma. Oh gran amor inmensurable de Dios. Este, amigo, hermano y hermana, es el verdadero Dios. Este es el Dios de la Biblia.